Capítulo 3. El segundo de los tres espíritus. Despertó al dar un estrepitoso ronquido e incorporándose en el lecho para coordinar sus pensamientos, no tuvo necesidad de que le advirtiesen que la campana estaba próxima a dar otra vez la 1. Vuelto a la realidad, comprendió que era el momento crítico en que debía celebrar una conferencia con el segundo mensajero que se le enviaba por la intervención de Jacob Marley. Pero hallando muy desagradable el escalofrío que experimentaba en el lecho, al preguntarse cuál de las cortinas separaría el nuevo espectro, la separaría con sus propias manos, y acostándose de nuevo se constituyó en avisado centinela de lo que pudiera ocurrir alrededor de la cama, pues deseaba hacer frente al espíritu en el momento de su aparición y no ser asaltado por sorpresa y dejarse dominar por la emoción. Así pues, hallándose preparado para casi todo lo que pudiera ocurrir, no lo estaba de ninguna manera para el caso de que no ocurriera nada. Y por consiguiente, cuando la campana dio la 1 y Scrooge no vio aparecer ninguna sombra, fue presa de un violento temblor. 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora transcurrieron y nada ocurría. Durante todo este tiempo caían sobre el lecho los rayos de una luz rojiza que lanzó vivos destellos cuando el reloj dio la hora. Pero siendo una sola luz, era más alarmante que una docena de espectros, pues Scrooge se sentía impotente para descifrar cuál fuera su significado, y hubo momentos en que temió que se verificase un interesante caso de combustión espontánea sin tener el consuelo de saber de lo que se trataba. No obstante, al fin empezó a pensar, como nos hubiera ocurrido en semejante caso a nosotros, a vosotros o a mí. Al fin, empezó a pensar que el manantial de la misteriosa luz sobrenatural podía hallarse en la habitación inmediata de donde parecía proceder el resplandor. Esta idea se apoderó de su pensamiento y suavemente se deslizó Scrooge con sus zapatillas hacia la puerta. En el preciso momento en que su mano se posaba en la cerradura, una voz extraña lo llamó por su nombre y le invitó a entrar. Él obedeció. Era su propia habitación. Acerca de esto no había la menor duda, pero la estancia había sufrido una sorprendente transformación. Las paredes y el techo se hallaban de tal modo cubiertos de ramas y hojas que parecía un perfecto boscaje, el cual por todas partes mostraba pequeños frutos que resplandecían. Las rizadas hojas de acebo, hiedra y muérdago reflejaban la luz como si se hubieran esparcido multitud de pequeños espejos, y en la chimenea resplandecía una poderosa llamarada, alimentada por una cantidad de combustible desconocida en tiempo de Marley o de Scrooge y desde hacía muchos años y muchos inviernos. Amontonados sobre el suelo, formando una especie de trono, había pavos, gansos, piezas de caza, aves caseras, suculentos trozos de carne, cochinillos, largas salchichas, pasteles, barriles de ostras, encendidas castañas, sonrosadas manzanas, jugosas naranjas, brillantes peras y tazones llenos de ponche que obscurecían la habitación con su delicioso vapor. Cómodamente sentado sobre este lecho se hallaba un alegre gigante de glorioso aspecto que tenía una brillante antorcha de forma parecida al cuerno de la abundancia y que la mantenía en alto para derramar su luz sobre Scrooge cuando éste llegó atisbando alrededor de la puerta. «Entrad», exclamó el espectro, «entrad y conocedme mejor, hombre». Scrooge penetró tímidamente e inclinó la cabeza ante el espíritu. Ya no era el terco Scrooge que había sido, y aunque los ojos del espíritu eran claros y benévolos, no le agradaba encontrarse con ellos. «Soy el espectro de la Navidad presente», dijo el espíritu. «Mírame». Scrooge le miró con todo respeto. Estaba vestido con una sencilla y larga túnica o manto verde con vueltas de piel blanca. Esta vestidura colgaba sobre su figura con tal negligencia que se veía el robusto pecho desnudo, como si no se cuidara de mostrarlo ni de ocultarlo con ningún artificio. Sus pies, que se veían por debajo de los amplios pliegues de la vestidura, también estaban desnudos, y sobre la cabeza no llevaba otra cosa que una corona de acebo sembrada de pedacitos de hielo. Sus negros rizos eran abundantes y sueltos, tan agradables como su rostro alegre, su mirada viva, su mano abierta, su armoniosa voz, su desenvoltura y su simpático aspecto. Ceñida a la cintura llevaba una antigua vaina de espada, pero en ella no había arma ninguna y la antigua vaina se hallaba mohosa. «Nunca hasta ahora habéis visto nada que se me parezca», exclamó el espíritu.
Nunca, contestó Scrooge. Nunca habéis paseado en compañía de los más jóvenes miembros de mi familia. Quiero decir, pues yo soy muy joven, de mis hermanos mayores nacidos en estos últimos años, prosiguió el fantasma. Me parece que no, dijo Scrooge, temo que no. ¿Habéis tenido muchos hermanos espíritus? Más de 1800, dijo el espectro. Una tremenda familia a quien atender, murmuró Scrooge. El espectro de la Navidad presente se levantó. Espíritu, dijo Scrooge con sumisión, llevadme a donde queráis. La última noche tuve que salir de casa a la fuerza y aprendí una lección que ahora hace su efecto. Esta noche, si tenéis que enseñarme alguna cosa, permitidme que saque provecho de ella. Tocad mi vestido. Scrooge lo tocó apretándolo con firmeza. Aceba, muérdago, rojos frutos, hiedra, pavos, gansos, caza, aves, carne, cochinillos, salchichas, ostras, pasteles y ponche. Todo se desvaneció instantáneamente. Lo mismo ocurrió con la habitación, el fuego, la rojiza brillantez, la noche, y ellos se hallaron en la mañana de Navidad y en las calles de la ciudad, donde, como el tiempo era crudo, muchas personas producían una especie de música ruda pero alegre y no desagradable, al arrancar la nieve del pavimento en la parte correspondiente a sus domicilios y de los tejados de las casas, lo que producía una alegría loca en los muchachos al ver cómo se amontonaba, cayendo sobre el piso, y a veces se deshacía en el aire, produciendo pequeñas tempestades de nieve. Las fachadas de las casas parecían negras y más negras aún las ventanas, contrastando con la tersa y blanca sábana de nieve que cubría los tejados y con la nieve más sucia que se extendía por el suelo y que había sido hollada en profundos surcos por las pesadas ruedas de carros y camiones, surcos que se cruzaban y se volvían a cruzar unos a otros cientos de veces en las bifurcaciones de las calles amplias y formaban intrincados canales difíciles de trazar en el espeso fango amarillo y en el agua llena de hielo. El cielo estaba sombrío y las calles más estrechas se hallaban ahogadas por la oscura niebla, medio deshelada, medio glacial, cuyas partículas más pesadas descendían en una llovizna de átomos fuliginosos, como si todas las chimeneas de la Gran Bretaña se hubieran incendiado a la vez y estuvieran lanzándose el contenido de sus hogares. Nada de alegre había en el clima de la ciudad, y sin embargo se notaba un aire de júbilo que el más diáfano aire estival y el más brillante sol del estío en vano habrían intentado difundir. En efecto, los que maniobraban con las palas en lo alto de los edificios estaban animosos y llenos de alegría. Se llamaban unos a otros desde los parapetos y de vez en cuando se disparaban bromeando una bola de nieve, proyectil mucho más inofensivo que muchas bromas verbales, riendo cordialmente si daban en el blanco y no menos cordialmente si fallaba la puntería. Las tiendas en que se vendían aves que estaban todavía entreabiertas y las fruterías radiantes de esplendor. Había grandes, redondas y panzudas cestas de castañas, cuya figura se asemejaba a los chalecos de los ancianos gastrónomos, recostadas en las puertas y tumbadas en la calle con su opulencia apoplética. Había rojizas, morenas y anchas cebollas de España, brillando en la gordura de su desarrollo, como frailes españoles y haciendo guiños en sus bazares, con socarronería retozona a las muchachas que pasaban por su lado y mirando humildemente al muérdago que colgaba en lo alto. Había peras y manzanas formando altas pirámides apetitosas. Había racimos de uvas que la benevolencia de los fruteros había colgado de magníficos ganchos para que las bocas de los transeúntes pudieran hacerse agua al pasar. Había montones de avellanas, mohosas y obscuras, cuya fragancia hacía recordar antiguos paseos por en medio de bosques y agradables marchas hundiendo los pies hasta los tobillos en hojas marchitas. Había naranjas y limones que en la gran densidad de sus cuerpos jugosos pedían con urgencia ser llevados a casa en bolsas de papel y comidos después del almuerzo, y había pescados de oro y de plata. Pues, ¿y las tiendas de comestibles? Oh, las tiendas de comestibles estaban próximas a cerrar, con las puertas entornadas, pero a través de las rendijas daba gusto mirar. No era solamente que los platillos de la balanza produjesen un agradable sonido al caer sobre el mostrador, ni que el bramante se separase del carrete con viveza, ni que las cajas metálicas resonasen arriba y abajo como objetos de prestidigitación, ni que los olores mezclados del té y del café fuesen muy agradables al olfato, ni que las pasas fuesen abundantes y raras, las almendras exageradamente blancas,
las tiras de canela largas y rectas, delicadas las otras especias, las frutas confitadas envueltas en azúcar fundido, capaces de excitar el apetito y dar envidia a los más fríos espectadores. No era tampoco que los higos se mostrasen húmedos y carnosos, ni que las ciruelas francesas enrojeciesen con alguna acritud en sus cajas adornadas, ni que todo excitase el apetito en su aderezo de Navidad, sino que las parroquianas se apresuraban con tal afán en la esperanzada promesa del día, que se empujaban unas a otras a la puerta, haciendo estallar toscamente los cestos de mimbre, y dejaban los portamonedas sobre el mostrador y volvían corriendo a buscarlos, cometiendo cientos de equivocaciones semejantes con el mejor humor posible, mientras el tendero y sus dependientes se mostraban tan serviciales y tan fogosos que se comprendía fácilmente que los corazones que latían detrás de los mandiles no se regocijaban solo por hacer buenas ventas, sino por el júbilo que les producía la Navidad. Pero pronto las campanas llamaron a las gentes a la iglesia o la capilla, y todos acudieron luciendo por las calles sus mejores vestidos y con la alegría en los rostros, y al mismo tiempo desembocaron por todas las calles, callejuelas y recodos incontables personas que llevaban sus comidas a las tahonas para ponerlas en el horno. La vista de aquellas pobres gentes de buen humor pareció interesar muchísimo al espíritu, pues permaneció detrás de Scrooge a la puerta de una tahona y levantando las tapaderas de las cazuelas, conforme pasaban por su lado los que las llevaban, rociaba las comidas con el incienso de su antorcha, que era verdaderamente extraordinaria, pues una o dos veces que se cruzaron palabras airadas entre algunos portadores de comida por haberse empujado mutuamente, el espíritu derramó sobre ellos algunas gotas de líquido procedente de la antorcha e inmediatamente recobraron su buen humor, pues decían que era una vergüenza disputar el día de Navidad. Y nada más puesto en razón, señor. Cesaron de tocar las campanas y los tahoneros cerraron y, sin embargo, era de admirar cómo desaparecía por efecto de la confección de aquellas comidas la mancha de humedad que coronaba todos los hornos, cuyo pavimento echaba humo como si estuvieran asándose hasta sus piedras. ¿Hay algún aroma peculiar en el líquido de vuestra antorcha con el que rociáis?, preguntó Scrooge. Sí, el mío. ¿Ejerce influencia sobre las comidas en este día?, preguntó Scrooge. En todas, sobre todo en la de los pobres. ¿Por qué sobre todo en la de los pobres?, preguntó Scrooge. Porque son las que más lo necesitan. Espíritu, dijo Scrooge, después de reflexionar un momento, me admira que, de todos los seres que viven en este mundo que habitamos, solo vos deseáis limitar a estas gentes las ocasiones que se le ofrecen de inocente alegría. ¿Yo?, gritó el espíritu. Sí, porque le priváis de trabajar cada 7 días, con frecuencia el único día en que pueden decir verdaderamente que comen. ¿No es cierto?, dijo Scrooge. ¿Yo?, gritó el espíritu. Procuráis que cierren los hornos el 7º día, dijo Scrooge. Y es la misma cosa. ¿Yo?, reclamó el espíritu con más fuerza. Perdonadme si estoy equivocado. Se hace en vuestro nombre, o por lo menos en nombre de vuestra familia, dijo Scrooge. Hay algunos seres sobre la tierra, replicó el espíritu, que pretenden conocernos y que realizan sus acciones de pasión, orgullo, malevolencia, odio, envidia, santurronería y egoísmo en nuestro nombre, y que son tan extraños para nosotros y para todo lo que con nosotros se relaciona, como si nunca hubieran vivido. Acordaos de ellos y cargad la responsabilidad sobre ellos y no sobre nosotros. Scrooge prometió lo que el espíritu le pedía, y siguieron adelante, invisibles, como habían sido antes, hacia los suburbios de esa ciudad. Era notable cualidad del espectro que Scrooge había observado a la puerta del tahonero, que, a pesar de su talla gigantesca, podía amoldarse a cualquier sitio con comodidad, y que, como un ser sobrenatural, se hallaba en cualquier habitación baja
de techo tan cómodamente como podía haber estado en un salón de elevadísimas paredes. Y ya fuese por el placer que el espíritu experimentaba al mostrar este poder suyo, ya por su naturaleza amable, generosa y cordial, y su simpatía por los pobres, condujo a Scrooge derechamente a casa del dependiente de éste, pues allá fue, en efecto, llevando a Scrooge adherido a su vestidura. Al llegar al umbral, sonrió el espíritu y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cratchit con las salpicaduras de su antorcha. Bob solo cobraba 15 bob semanales. Cada sábado solo embolsaba 15 ejemplares de su nombre y sin embargo el espectro de la Navidad presente no dejó por ello de bendecir su morada, que se componía de 4 piezas. Entonces se levantó la señora Cratchit, esposa de Cratchit, vestida pobremente con una bata a la cual había dado ya 2 vueltas, pero llena de cintas que no valdrían más de 6 peniques, y en aquel momento estaba poniendo la mesa, ayudada por Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, también adornada con cintas, mientras Master Pedro Cratchit hundía un tenedor en una cacerola de patatas, llegándole a la boca las puntas de su monstruoso cuello planchado, que pertenecía a Bob, y que se lo había cedido a su hijo y heredero para celebrar la festividad del día. Gozoso al hallarse tan elegantemente adornado y orgulloso de poder mostrar su figura en los jardines de moda, de pronto, entrando llorando 2 Cratchit más pequeños, varón y hembra, diciendo a gritos que desde la puerta de la tahona habían sentido el olor del ganso y habían conocido que era el suyo. Y pensando en la comida, esos pequeños Cratchit se pusieron a bailar alrededor de la mesa y exaltaron hasta los cielos a Master Pedro Cratchit, mientras él, sin orgullo, aunque faltaba poco para que se le ahogase el cuello, soplaba la lumbre hasta que las patatas estuvieron cocidas y en disposición de ser apartadas y peladas. ¿Dónde está vuestro padre?, dijo la señora Cratchit. ¿Y vuestro hermano Tim y Marta, que el año pasado, el día de Navidad, estaba aquí hace ya media hora? Aquí está Marta, mamá, dijo una muchacha entrando al mismo tiempo que hablaba. Aquí está Marta, mamá, gritaron los 2 Cratchit pequeños. ¡Viva, viva! Tenemos un ganso, Marta. Pero, hija mía, ¿cuánto has tardado?, dijo la señora Cratchit, besándola una docena de veces, quitándole el velo y el sombrero con sus propias manos solícitamente. He tenido que terminar una labor para tener libre la mañana, mamá, replicó la muchacha. Bueno, es que nunca creí que vinieses tan tarde. Acércate a la lumbre, hija mía, y caliéntate. Dios te bendiga. No, no, ya viene papá, gritaron los 2 pequeños Cratchit, que danzaban de un lado para otro. Escóndete, Marta, escóndete. Se escondió Marta y entró Bob, el padre, con la bufanda colgándole lo menos 3 pies por la parte anterior, y su traje muy usado, pero limpio y zurcido, de modo que presentaba un aspecto muy favorable. Traía sobre los hombros a Tiny Tim. ¡Pobre Tiny Tim! Tenía que llevar una pequeña muleta y los miembros sostenidos por un aparato metálico. ¿Dónde está Marta?, gritó Bob Cratchit, mirando a su alrededor. No ha venido, dijo la señora Cratchit. ¿No ha venido?, dijo Bob, con una repentina desilusión en su entusiasmo, pues había sido el caballo de Tim al recorrer todo el camino desde la iglesia y había llegado a casa dando saltos. No haber venido, siendo el día de Navidad, exclamaron. A Marta no le agradó ver a su padre desilusionado a causa de una broma, y salió prematuramente detrás de la puerta, echándose a sus brazos, mientras los pequeños Cratchit empujaron a Tim y le llevaron a la cocina para que oyese cantar el pudín en la cacerola. ¿Y cómo se ha portado Tim?, preguntó la señora Cratchit, después de burlarse de la credulidad de Bob
y cuando éste hubo estrechado a su hija contra su corazón, dijo: «Muy bien, se ha hecho algo pensativo y se le ocurren más extrañas cosas que he oído. Al venir a casa me decía que quería que la gente le viese en la iglesia, porque él era un inválido y sería muy agradable para todos recordar el día de Navidad, al que había hecho andar a los cojos y había dado vista a los ciegos». La voz de Bob era temblorosa al decir esto, y tembló cuando dijo que Tiny Tim crecía en fuerza y vigor. Se oyó su activa muleta sobre el pavimento, y antes de que se oyera una palabra más, reapareció Tiny Tim escoltado por su hermano y hermana, que le llevaron a su taburete junto a la lumbre, mientras Bob, remangándose los puños, dijo: «Pobrecillo», como si fuese posible estropearlos más. Confeccionaba una mixtura con ginebra y limón y la agitaba una y otra vez, colocándola después en el antehogar para que cociese a fuego lento. Master Pedro y los dos ubicuos Cratchit pequeños fueron en busca del ganso, con el cual aparecieron enseguida en solemne procesión. Tal bullicio se produjo entonces que se creyera al ganso la más rara de todas las aves, un fenómeno con plumas, ante el cual fuese cosa corriente un cisne negro. Y en verdad que en aquella casa era ciertamente extraordinario. La señora Cratchit calentó la salsa, ya preparada en una cacerolita. Master Pedro mojó las patatas con un vigor increíble. La señorita Belinda endulzó la salsa de las manzanas. Marta quitó el polvo a la vajilla. Bob sentó a Tiny Tim a su lado en una esquina de la mesa. Los dos pequeños Cratchit pusieron sillas para todos, sin olvidarse de ellos mismos. Y montando la guardia en sus puestos, se metieron la cuchara a la boca para no gritar pidiendo el ganso antes de que llegara el momento de servir. Por fin se pusieron los platos y se dijo una oración, a la que siguió una pausa durante la cual no se oía respirar cuando la señora Cratchit, examinando el trinche, se disponía a hundirlo en la pechuga, pero cuando lo hizo y salió del interior del ganso un borbotón de relleno, un murmuro de placer, se alzó alrededor de la mesa y hasta Tiny Tim, animado con los pequeños Cratchit, golpeó la mesa con el mango de su cuchillo y gritó débilmente: ¡Viva! Nunca se vio ganso como aquel. Bob dijo que jamás creyó que pudiera existir un manjar tan delicioso. Su blandura y su aroma, su tamaño y su baratura fueron los temas de la admiración general, y añadiéndole la salsa de manzanas y las patatas deshechas, constituyó comida suficiente para toda la familia. En efecto, como la señora Cratchit dijo, al observar que había quedado un huesecillo en el plato, no habían podido comérselo todo. Sin embargo, todos quedaron satisfechos, particularmente los Cratchit más pequeños, que tenían salsa hasta en las cejas. La señorita Belinda cambió los platos y la señora Cratchit salió del comedor muy nerviosa porque no quería que la viesen ir en busca del pudín. Entonces los comensales supusieron toda clase de horrores: que no estuviera todavía bien hecho, que se rompiera al llevarlo a la mesa, que alguien hubiera escalado a la pared del patio y lo hubiera robado mientras estaban entusiasmados con el ganso. Ante esta suposición, los dos pequeños Cratchit se pusieron pálidos. ¡Atención! Una gran cantidad de vapor. El pastel estaba ya fuera del molde. Un olor a tela mojada. Era el paño que lo envolvía. Un olor apetitoso que hacía recordar al fondista, al pastelero de la casa de al lado, a la planchadora. ¡Era el pudín! Al medio minuto entró la señora Cratchit con el rostro encendido.
sonriendo orgullosamente, con el pudín que parecía una bala de cañón, duro y macizo, lanzado las llamas que producía 20ª parte de media copa del aguardiente inflamado, y embellecido con una rama del árbol de Navidad clavada en la cúspide. ¡Oh, admirable pudín! Bob Cratchit dijo con toda seriedad que lo estimaba como el éxito más grande conseguido por la señora Cratchit desde que se casaron. La señora Cratchit dijo que no podía calcular lo que pesaba el pudín y confesó que había tenido sus dudas acerca de la cantidad de harina. Todos tuvieron algo que decir respecto a él, pero ninguno lo dijo, ni lo pensó siquiera, que era un pudín pequeño para la familia tan numerosa. Ello habría sido una gran herejía. Los Cratchit se hubieran ruborizado de insinuar semejante cosa. Por fin se terminó la comida. Se alzó el mantel, se limpió el hogar, se encendió el fuego, y después de beber en el jarro el ponche confeccionado por Bob, que se consideró excelente, se pusieron sobre la mesa manzanas y naranjas y una pala llena de castañas sobre la lumbre. Después toda la familia Cratchit se colocó alrededor del hogar, formando lo que Bob llamaba un círculo, queriendo decir un semicírculo. Y cerca de él se colocó toda la cristalería, 2 vasos y una flanera sin mango. No obstante, tales vasijas servían para beber el caliente ponche, tan bien como habrían servido copas de oro, y Bob lo sirvió con los ojos resplandecientes mientras las castañas sobre la lumbre crujían y estallaban ruidosamente. Entonces Bob brindó: «Felices Pascuas para nosotros todos, hijos míos, y que Dios nos bendiga», lo cual repitió toda la familia. «¡Que Dios nos bendiga!», dijo Tiny Tim, el último de todos. Estaba sentado arrimadito a su padre con su taburete. Bob puso la débil manecita del niño en la suya con todo cariño, deseando retenerle junto a sí, como temiendo que se lo pudiesen arrebatar. «Espíritu», dijo Scrooge con el interés que nunca había sentido hasta entonces, «decidme si Tiny Tim vivirá». «Veo un asiento vacante», replicó el espectro, «en la esquina del pobre hogar, y la muleta sin dueño, cuidadosamente preservada. Si tales sombras permanecen inalteradas por el futuro, el niño morirá». «No, no», dijo Scrooge. «Oh, no, espíritu amable, decid que se evitará esa muerte». «Si tales sombras permanecen inalteradas por el futuro, ningún otro de mi raza», replicó el espectro, «le encontrará aquí, y que, si él muere, hará bien, porque así disminuirá el exceso de población». Scrooge bajó la cabeza al oír sus propias palabras repetidas por el espíritu, y se sintió abrumado por el arrepentimiento y el pesar. «Hombre», dijo el espectro, «si sois hombre de corazón y no de piedra, prescindid de esa malvada hipocresía hasta que hayáis descubierto cuál es el exceso y dónde está. ¿Vais a decir cuáles hombres deben vivir y cuáles deben morir? Quizás a los ojos de Dios vos sois más indigno y menos merecedor de vivir que millones de niños como el de ese pobre hombre. ¡Oh Dios! Oír al insecto sobre la hoja decidir acerca de la vida de sus hermanos hambrientos». Scrooge se inclinó ante la represión del espíritu y tembloroso bajó la vista hacia el suelo, pero la levantó rápidamente al oír pronunciar su nombre. «El señor Scrooge», dijo Bob. «Brindemos por el señor Scrooge, que nos ha procurado la fiesta». «En verdad que nos ha procurado la fiesta», exclamó la señora Cratchit sofocada. «Quisiera tenerle delante para que la celebrase, y estoy segura de que se le iba a abrir el apetito». «Querida», dijo Bob, «los niños, es el día de Navidad». «Es preciso, en efecto, que sea el día de Navidad», dijo ella, «para beber a la salud de un hombre
tan odioso, tan avaro, tan duro, tan insensible como el señor Scrooge. Ya le conoces, Roberto. Nadie le conoce mejor que tú, pobrecillo. Querida, fue la dulce respuesta de Bob, es el día de Navidad. Beberé a su salud por ti y por el día que es, dijo la señora Cratchit, no por él. Que viva muchos años, que tenga felices Pascuas y feliz Año Nuevo. Él vivirá alegre y muy feliz sin duda alguna. Los niños brindaron también. Fue de todo lo que hicieron, lo único que no tuvo cordialidad. Tiny Tim brindó el último de todos, pero sin poner la menor atención. Scrooge era el ogro de la familia. La sola mención de su nombre arrojó sobre los reunidos una sombra oscura, que no se disipó sino después de 5 minutos. Pasada aquella impresión, estuvieron 10 veces más alegres que antes, al sentirse aliviados del maleficio causado por el nombre de Scrooge. Bob Cratchit les contó que tenía en perspectiva una colocación para Master Pedro, que podría proporcionarle, si la conseguía, 5 chelines y 6 peniques semanales. Los 2 pequeños Cratchit rieron atrozmente ante la idea de ver a Pedro hecho un hombre de negocios. Y el mismo Pedro miró pensativamente al fuego, sacando la cabeza entre las 2 puntas del cuello, como si reflexionara sobre la notable investidura de que gozaría cuando llegase a percibir aquel enorme ingreso. Marta, que era una pobre aprendiza de un taller de modista, les contó la clase de labor que tenía que hacer y cómo algunos días trabajaba muchas horas seguidas. Dijo que al día siguiente pensaba levantarse tarde de la cama, pues era un día festivo que iba a pasar en casa. Contó que hacía pocos días había visto una condesa con un lord y que el lord era casi tan alto como Pedro, y éste, al oírlo, se alzó tanto el cuello que, si hubierais estado presentes, no habrías podido verle la cabeza. Durante todo este tiempo no cesaron de comer castañas y beber ponche, y de aquí a poco escucharon una canción referente a un niño perdido que caminaba por la nieve, cantada por Tiny Tim, que tenía una quejumbrosa vocecita y la cantó muy bien, ciertamente. Nada había de aristocrático en aquella familia. Sus individuos no eran hermosos, no estaban bien vestidos, sus zapatos se hallaban muy lejos de ser impermeables. Sus ropas eran escasas y Pedro conocería muy probablemente el interior de las prenderías. Pero eran dichosos, agradables, se querían mutuamente y estaban contentos con su suerte. Y cuando ya se desvanecían ante Scrooge, pareciendo más felices a los brillantes destellos de una antorcha del espíritu al partir, Scrooge los miró atentamente, sobre todo a Tiny Tim, de quien no apartó la mirada hasta el último instante.